You shall not pass. Bueno, o sí, pasa, di amigo y entra. Hola, muy buenas a todos. De nuevo, me he puesto hoy un camaleón detrás para que os fijéis, le echéis un ojo a el texto periodístico. Pero antes de esto, voy a explicar, a veces uno da cosas por presupuestas. ¿Qué significa el hecho de que aparezca ese mago Gandalf, ese Istari, a decirnos que no puedes pasar? No tiene nada que ver con las notas, tiene que ver con el hecho de decir que no al demonio de la pereza, al demonio de la desgana o a los demonios que nos persiguen, ¿vale? Hay que dejar un sitio al orden y decir que no al caos. Bueno, pues ya iré diciendo alguna cosilla que otra sobre ese no pasará, pero hoy textos periodísticos, comentario de textos periodísticos. Bien, esto es una segunda parte digamos, de lo que hicimos el otro día, de los textos literarios, que eran las 4 lecturas, pues ahora es la otra parte. Veréis, aquí en Andalucía, de momento, mientras no cambie la cosa, que dicen que va a cambiar el año que viene, tenemos la posibilidad de que nos caiga un texto literario por un lado y un texto periodístico por otro. Hay una posibilidad remota, un 20%, de que sean 2 textos literarios, pero en la mayoría de los casos es un texto literario y un texto periodístico. ¿Por qué la mayoría de la gente hace el texto periodístico? Pues la primera razón es porque las preguntas de teoría, es decir, la quinta pregunta, en el caso de los textos periodísticos solo tiene 2 posibilidades. Por un lado, el lenguaje periodístico, que cae muy poco, y por otro, los subgéneros periodísticos. Me he parado un poco porque hay un avión y porque está mi hija dando vueltas por ahí. Bien, los textos periodísticos, la pregunta de teoría, la de los subgéneros, es la clásica y por esa razón, repito, es la que más se prepara la gente. De la pregunta de teoría es interesante que sepamos que, no sé si acordáis, que tenemos, si lo habéis estudiado ya, estamos ahí al lado, tenemos un esquema muy sencillo. Por un lado tenemos los textos informativos, la noticia, el reportaje, en fin, y por el otro los textos de opinión, los subjetivos, los que no son de información, que son los que nos pueden caer en selectividad. Fundamentalmente son 3, que son el editorial, ¿vale? Que sabéis que se reconoce porque va sin firma, es el nombre del periódico, es la opinión del periódico sobre un tema de relevancia, de actualidad. El segundo es la columna, que es, digamos, una especie de artículo de opinión que suele firmar siempre la misma persona y tiene su lugar en el periódico. Se llama así porque normalmente va en forma de columna y pues suelen ser periodistas conocidos que en muchos casos son también escritores. Y después está el artículo, que es más largo, es más extenso la diferencia entre la columna y el artículo es que el artículo es un poco más largo y lo hace una persona que no está en nómina en el periódico. Suele ser alguien que se le llama o se le pide que escriba sobre un tema en el que es un experto y que en la actualidad pues pide más información al respecto. ¿Cómo es el esquema? Ya hemos visto cómo es la teoría, pues cómo es el esquema de esta pregunta. ¿Cómo se suele hacer el esquema de esta pregunta? Bien, el esquema del periodístico tiene una diferencia fundamental con respecto a los literarios y es la que hemos dicho anteriormente. Como es un editorial, como es una columna o como es un artículo de opinión, suelen ser textos completos. Frente a los literarios, que es un fragmento, en los periodísticos hablamos de un texto completo, con su principio y con su final. Normalmente viene el texto completo. A veces en el caso de los artículos pues se quita una parte porque si no sería demasiado largo, pero en el editorial y en la columna suelen venir completos. Por lo tanto, hay un principio, una conclusión, hay un desarrollo. ¿Cuál es el esquema típico de estos textos?
como son textos de opinión, repetimos, como se nos da el punto de vista del articulista, pues normalmente nos va a querer convencer de algo. Es su forma de ver la realidad. Esa es la diferencia fundamental entre un texto informativo y un texto subjetivo. En el informativo se nos reflejan los hechos y en el de opinión, en el subjetivo, se nos dice qué es lo que piensa el articulista, qué es lo que piensa el periódico a propósito de lo que ha ocurrido. Por lo tanto, cuando hagamos el esquema, cuando nos enfrentemos a estos textos, tenemos que tener muy claro no solo de lo que se nos está hablando, sino qué es lo que piensa el articulista. ¿Cuál es su punto de vista? Si no descubrimos hacia dónde se inclina, pues es mejor que no hagamos el comentario de este texto, porque no hemos visto en realidad cuál es la profundidad ni el sentido de lo que se nos quiere decir. Por lo tanto, en el esquema habitual de los textos periodísticos tendremos que descubrir varias cosas. Normalmente, ¿cuál es el punto de partida? Es decir, ¿cuál es el hecho al que se hace referencia? Normalmente van a coger siempre cosas de actualidad que sean opinables y que sean fáciles para que un alumno en selectividad pueda opinar. Y tienen que ver con la actualidad. Pues nos pueden salir temas de inmigración, violencia en el deporte, ahora pues con toda la polémica que hay podrían coger un texto sobre cuál es la opinión de la justicia que se tiene en España, si alargar las penas, si no alargar las penas, en fin, todo lo que tenga que ver con la actualidad. También hay que saber, por tanto, cuál es la posición del articulista. ¿Estoy a favor de alargar las penas? ¿Estoy en contra de legislar en caliente? En fin, las mil opciones. Hablamos entonces, ¿cuál es el hecho de partida? Pues, inmigración. Pues resulta que ha habido una última patera que ha llegado con una serie de muertos. Ese ha sido el hecho. ¿Cuál es el punto de vista del articulista? Es decir, ¿cuál es su opinión? Normalmente su tesis, por ejemplo, en el caso de la inmigración, pues podría ser que nosotros hemos sido inmigrantes, España fue inmigrante en su momento, cuando estaba después de la guerra civil, por lo tanto tenemos que abrir las puertas a la inmigración cuando otros son los que tienen problemas, es decir, si nosotros hemos tenido problemas, pues es lógico que ayudemos a los demás cuando no los tenemos ahora nosotros. Esa sería la tesis. Y después suele venir una argumentación, una serie de elementos para apoyar cuál es mi tesis, cuál es la idea de mi artículo. Esos argumentos pues quizás sea lo más complejo porque hay un montón de posibilidades, argumentos de analogía, argumentos de autoridad, en fin, la retórica clásica divide los argumentos en un montón de opciones. Y finalmente pues suele terminar con una conclusión, una especie de opinión que empuja al gobierno, que empuja a la sociedad, al público al que va dirigido el artículo para que cambie de opinión o se plantee las cosas de otra manera. Estos son los elementos habituales que aparecen en los esquemas. Es una forma de englobar las ideas de un artículo periodístico. Y finalmente, pues, ¿cómo enfrentarnos a esto desde el comentario de textos? Bueno, pues en el comentario, en la opinión crítica, la pregunta más importante, el texto periodístico es el que más se presta a esta opinión. Lo suyo es que tengas una opinión formada de lo que vas a decir. Si uno no tiene opinión formada sobre la inmigración, si uno no tiene opinión formada sobre la justicia, la forma de administrarla en España, si uno no tiene opinión formada sobre temas económicos, con el tema de la crisis, de lo que verse el texto que nos ha tocado, es mejor que no se enfrente a ese comentario de textos. Porque una de las cosas que ocurre es que a veces el estudiante se queda en la superficie y no es capaz de profundizar. Y repito que algunos de estos periodistas son escritores, con lo cual los textos también son complejos, no son textos más sencillos al fin y al cabo. La idea o de lo que debemos de partir para hacer el comentario es: ¿he entendido el texto? Si has entendido el texto, haz el comentario. Lo que hay que hacer entonces es coger una idea, la idea fundamental del texto, y dar nuestra opinión
subjetiva también de lo que pensamos a propósito de eso, aplicándolo a la actualidad, viendo si la idea es muy radical, si no es muy radical, si creemos que la sociedad está polarizada con respecto a lo que plantea el articulista, si me inclino más hacia una postura más humana o una postura más proteccionista con otra parte de la sociedad, más conservadora, en fin, hay un montón de opciones. Hay que tener cuidado también a la hora de tocar temas, si son temas polémicos, que suelen ser los que caen en los textos periodísticos, de no ponerse en una postura especialmente radical. Ya sabéis que la política, la religión, son temas que a veces no se razonan, sino que más bien se sienten, y entonces hay que tener cuidado con tomar posturas especialmente extremas. Hay que intentar argumentar y equilibrar en cierta medida por qué esos temas son polémicos. Una parte piensa esto, otra parte piensa esto otro. En fin, repito, a la hora de tomar la decisión, si tienes un texto literario, tienes un texto periodístico, léelos, sopésalos, date cuenta de cuál es el que entiende mejor y ese es el que debe llevarse tu comentario. Es lo más importante, entender el texto para hacer un buen comentario. Si no se entiende lo que se está leyendo, difícilmente vamos a hacer o vamos a dar una opinión sobre algo que no entendemos. En fin, nada más por hoy. Se acerca la selectividad. Que tu ángel te guarde.